Hola a todas y todos, muy buenas tardes. Buenas Rosalía, tardes. Isabel, buenas tardes. Constanza Ojeda, Verónica Lillo, Patricia Alvarado, María Alejandra Rojas, Javier Herrera y Natalia Mora. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estábamos esperando unos minutitos para que llegaran más personas, así que ahora, en honor al tiempo, vamos a dar inicio con la actividad. Todavía siguen llegando personas, así que vamos a deshabilitar la sala de espera. Vamos a silenciar los micrófonos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Este taller estamos organizándolo desde Fundación Mis Talentos en conjunto con EduLabUC, que es el Laboratorio de Innovación en Educación de la Universidad Católica. Mi nombre es Pablo Kohler y soy el encargado de Cultura y Comunicaciones de EduLabUC, y el día de hoy tengo el honor de presentarles el taller de herramientas para apoyar la educación inclusiva. En este taller tenemos la presencia de dos grandes expositores de la universidad. Pablo Gutiérrez, que es académico del campus Villarrica de la universidad, y Pablo Escobar, que es investigador del Centro de Desarrollo de Tecnologías Inclusivas CDTIUC. También, por supuesto, nos acompaña Carla Meneses de Fundación Mis Talentos, quien va a dar unas palabras de inicio para darle contexto a todo este espacio. Muchas gracias, Carla, nuevamente en representación de Mis Talentos por abrirnos este espacio. Así que, sin más, darle las gracias a todas y todos. Esperamos que sea un grato espacio para ustedes, para que conozcan estos recursos, que por lo demás están abiertos a su uso. Ya yo, en el momento que ocurre la presentación, les voy a mandar los enlaces para que ustedes los puedan descargar o conocer en más detalle. Agradecerle nuevamente a Mis Talentos por este espacio. Esperamos que sea muy útil para ustedes. Y le dejo el micrófono a Carla para que pueda dar algunas palabras de inicio en este espacio. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Bueno, primero darle las gracias a todos por asistir a esta instancia. Sabemos que fin de año es una época compleja, así que darle las gracias por hacerse el espacio y el tiempo de participar en esto. Nada, solamente recordarles de que esta instancia, como les dijo Pablo, es una colaboración que tenemos con EduLab y que se enmarca dentro del ciclo de talleres abiertos que tiene Fundación Mis Talentos en distintas temáticas. Y en esta oportunidad va a estar relacionado a dos de las áreas que nosotros vimos en el ciclo de taller, que estuvo en relación al taller de interculturalidad y el taller de sexismo en la escuela. Para recordar un poquito cuáles fueron las temáticas que vimos, el taller de sexismo, la idea fue generar un espacio que se pudo conversar y discutir acerca de cómo se manifestaba el sexismo en la escuela, y se reflexionó acerca de qué alcances tenían las prácticas y el discurso de los profesores, de los docentes, de la gente que está en las comunidades educativas en la educación de los estudiantes, y desde ahí reflexionar de cómo poder avanzar hacia una educación no sexista. Y luego el taller de interculturalidad, que estaba propuesto para también hacer una reflexión, hacer desde la lógica de la teoría y las metodologías que existen en la actualidad, para poder trabajar estas temáticas y así de alguna manera poder también incluir de forma más efectiva a la familia, a la escuela y los aspectos identitarios que tiene el estudiante. Y una de las temáticas que abordamos fue los fondos de conocimientos como una herramienta para poder trabajar la interculturalidad, y con todos esos contenidos que vienen los estudiantes a las escuelas, poder trabajarlos y utilizarlos como un recurso que nos permita llegar a ser colegios y centros más inclusivos. Y desde esa lógica, entonces, ya pueden comenzar las presentaciones tanto Pablo Escobar como Pablo Gutiérrez. Muchas gracias.
Buenísimo. Bueno, curiosamente habemos 3 Pablos desde la UC el día de hoy, así que puede abrirse un poquito la confusión. Vamos a partir entonces con Pablo Gutiérrez, que nos va a hablar de Eputroquín Kimun. Adelante, Pablo, para que tú puedas contar por ti mismo en qué consiste este desarrollo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a compartir ahora un proyecto de unos recursos educativos abiertos que realizamos hace unos años, sí, prepandemia, que también están disponibles en un sitio web que también se los voy a compartir, con material que se puede descargar y se puede también ahondar un poco más allá de la metodología, que se los voy a presentar. Voy a compartir pantalla. Sí, ahí estamos, ¿no? Sí, Ya, entonces, perfecto. Eputroquín Kimun es un kit de ciencia y conocimiento local que está súper específico y está muy contextualizado a la cultura mapuche, porque como estamos acá en la macrozona sur, en Gualmapu, nosotros trabajamos con comunidades, en este caso de los pueblos originarios mapuche. Esto, en realidad, también quiero decir de inmediato que el material y su desarrollo también puede servir de inspiración para ocupar el mismo enfoque con otras, obviamente, pueblos originarios que también son súper necesarios para, dentro del currículum que habla sobre la lengua y la cultura indígena, cuando se supone que aplica en los colegios con el porcentaje de matrícula adecuado. Entonces, Eputroquín Kimun básicamente lo que busca, la inspiración, era promover el diálogo de los saberes locales con los saberes científicos, o dicho de otra manera, de los saberes locales, o sea, formales e informales. Entonces, siempre pensando en un enfoque bien pertinente al territorio, bien contextualizado. Este kit de ciencia lo que busca es seguir avanzando en la propuesta que arriba sale en el logo del proyecto experimento, que es de la Fundación Siemens, que básicamente es un kit de diferentes experimentos relacionados con el currículum científico, eh, que está para dos áreas bien específicas, que son para la educación inicial y para la educación parvularia. Entonces son tres kits, porque también es para el segundo ciclo en educación básica. Y estas cajitas eran básicamente una serie de materiales para realizar una serie de experimentos que en el fondo son, por así decirlo, de indagación estructurada. Sin embargo, para el desarrollo de esto, ahí está el encargado del proyecto en ese tiempo del experimento más, Martín Vascopé, que trabaja acá en el campus también, empezó un trabajo con Natalia Caniwan, que ahora está trabajando en la UFRO, y lo que hicieron fue justamente moverse por diferentes territorios, por diferentes escuelas, y hacer un levantamiento de necesidades y de oportunidades en conjunto con hartos profesores que trabajan en contextos interculturales, con alta presencia de niños y niñas con ascendencia indígena, y, y estuvieron en el fondo tratando de encontrar cuáles podrían ser los puntos de encuentro entre lo que demanda obviamente el currículum con los conocimientos locales, con los conocimientos propios de la cultura mapuche, que también pudieran aportar al subsector de la lengua y cultura indígena, que demanda también el currículum nacional. Y en estas diferentes instancias, con harta colaboración, se creó un conjunto de enlaces entre temáticas propias de la cultura con conocimientos científicos. Entonces, por ejemplo, no sé, cómo podemos enseñar conceptos de fuerza utilizando conceptos de energía y del cuerpo humano
con el conocimiento y la lengua mapuche. Y lo que se hizo fue una serie de experiencias de indagación estructurada, que es otra manera de decir experimentos, pero que tenían relación con diferentes conceptos, como las fases de la luna, como este juego tradicional, el palín, la vuelta al sol, con especies nativas, con las fases de la luna, con las estaciones del año, con las aves propias de acá del territorio, con algunas especies herbáceas y medicinales y de consumo también, y esto se fue relacionando y quedaron en estas guías que contienen tanto contenido como experimentos bien estructurados que hay que seguir paso a paso. Y esto, cada uno de estos está dirigido desde primero básico hasta sexto básico. Y esta, como les digo, en el sitio web, cada una de estas guías se puede descargar. ¿Qué estoy haciendo? Hola. Hola. Hola, Kira. Hola. Hola, hola. Hola. Ya. Seguimos. En la etapa 2, que es un poco donde vamos a desarrollar este kit, nosotros nos planteamos nos planteamos un desafío de cómo podíamos diseñar otro enfoque, otro recurso educativo, pero que nos sacara un poco de la indagación estructurada y que ojalá nos llevara hacia una indagación semiestructurada, incluso abierta. Entonces, lo que hicimos ahí fue tratar de hacer conexiones. Bueno, les cuento que una de mis especialidades es juego y aprendizaje. Entonces, para llegar a las indagaciones semiestructuradas o abiertas, nosotros pusimos un fuerte sentido en tratar de promover, incentivar experiencias de aprendizaje que también tuvieran las mismas características fundamentales del juego, que en el fondo pasa de la exploración al juego, que es lo mismo que los niños hacen cuando se supone que indagan y se hacen preguntas, establecen conclusiones, etc. Entonces, fundamentos como la iniciativa, la libertad, la incertidumbre, la iteración, que es esta cosa de la prueba, el ensayo y error, y también de experiencias que tuvieran estos momentos de tensión con desenlace propia del juego, quisimos llevarla a ciertos dispositivos que comenzamos a diseñar de manera bien colaborativa con profesores también de nuestro campus. Y para que nos entiendan un poco el viaje de esta cosa del aprendizaje por indagación, cuando uno habla de instrucción directa, que es cuando el profesor se pone al frente, educación por así decirlo bancaria, si concluimos que hay ciertas experiencias donde hay que plantear un problema o tema, la metodología para resolverla y las conclusiones, cuando tenemos la instrucción directa, obviamente estos 3 puntos están a cargo de educadoras o de profesores. Nosotros obviamente no estamos ahí, pero es para entender los diferentes niveles. Cuando hablamos de indagación estructurada, que es lo mismo que hablar de un juego, pero del juego como mecánica, o de un aprendizaje basado en retos, quien plantea el problema o la temática y quien plantea la metodología para resolverla, ahí son las educadoras y los profesores, pero las conclusiones empiezan a tener protagonismo los niños y las niñas. Y eso sería la indagación estructurada, que sería un experimento, que es como cuando nosotros hacemos el experimento de, no sé, conectar la papa con láminas de cobre y prender una ampolletita. Los niños siguen las instrucciones, ¿cierto? Hacen el experimento, logran prender la ampolletita y las conclusiones son mediadas por los educadores o profesores. Y los niños son los que tendrían que establecer estas conclusiones, que por qué se prende la luz, por ejemplo, que es la opción clásica de un experimento. Pero si nosotros queremos ir hacia un siguiente nivel, que es la indagación guiada o semiestructurada, que también tiene como las mismas características de un juego guiado o de un aprendizaje basado en proyectos, la problemática, la temática, el tópico generativo vendría de la educadora o de los profesores, pero quienes comienzan a proponer metodologías de cómo resolver esa problemática, cómo investigar ese tema y llegar a las conclusiones, empieza a tener más protagonismo los niños y las niñas en este caso. Y ya cuando estamos hablando de indagaciones abiertas, que es lo mismo que decir que los juegos libres,
o el aprendizaje por proyectos, las problemáticas o temáticas, la metodología y las conclusiones son las que las plantean efectivamente los niños, y ya las educadoras y los profesores ellos son netamente facilitadores puros de los procesos propios de los intereses de los niños, donde se supone que estamos hablando de espacios de mucha libertad, que obviamente en contexto educativo siempre genera una tensión porque tanto educadores como profesores como niños y niñas no están acostumbrados a tener estos espacios de libertad. Es como cuando si ahora ustedes llegaran a una sala y le dijeran a los niños y niñas, oiga, ¿qué les gustaría aprender? Y los niños se van a quedar bloqueados a veces porque están esperando que les digan qué hacer. Entonces, nosotros también siempre, cuando hablamos de este tipo de metodologías, proponemos también que el camino parta desde cosas más estructuradas hasta semiestructuradas, hasta abierta, tiene que ser un continuo, no podemos partir con cosas abiertas o libres de inmediato, sino que la idea es que tanto docentes como estudiantes vayan progresivamente haciendo como una gimnasia de este tipo de metodología. Entonces, para esta etapa 2, nosotros lo que hicimos fue promover unos dispositivos lúdicos que parecen juegos de tablero, con unas fichitas, o en lenguaje de juegos de tablero se le llama tokens, ¿ya? Que combinaba dos grandes espacios que te permiten generar una indagación semiestructurada o abierta. ¿Y por qué se les dice dispositivo y no juego de tablero o juego, aunque lo parezcan? Porque en este caso el final es súper abierto y no tiene un resultado cuantificable como cualquier juego de tablero, ¿ya? O videojuego. Entonces, nosotros a los niños y a las niñas les ofrecemos escenarios con temáticas, grandes temáticas, como las fases de la luna, como las estaciones del año, como las fases del día, como los territorios, como los puntos cardinales, y también les ofrecimos un juego tradicional que se llama el Panquica Tregua. Sin embargo, para generar preguntas, para generar tópicos de interés, para establecer preguntas interesantes, relevantes, que después vamos a tener que investigar y comprobar si nuestras hipótesis son correctas, los elementos de interacción nosotros definimos que iban a ser elementos propios de los territorios. Y en este caso hicimos una serie de tokens con las distintas especies de mamíferos, de peces, anfibios y reptiles, de hongos, de trepadoras, de árboles, de arbustos, de artrópodos, de aves, herbáceas y hortalizas. Y hicimos junto a unos profesionales desde el área de la ciencia y de la biología, hicimos un largo listado de todos estos elementos territoriales, de todos estos elementos bióticos del territorio, y lo acompañamos también de ese listado con su nombre científico y también con el nombre común, pero también con los nombres en mapudungun, ¿ya? Entonces, para que se imaginen ahora esto, para que lo vean, estos son dispositivos que están ahí, que son fotos casi como del proceso de prototipado. Estábamos probando ya tipografía, tamaño, etcétera, y llegamos a resultados finales, donde también a partir de un curso de capacitación que hicimos, junto a docentes de la Araucanía, propusimos estos dispositivos, y en vez de nosotros proponerle actividades o experiencias, junto al proyecto Explora, aquí que también está en el campus, lo que nosotros propusimos fue que los docentes tuvieran este espacio de juego y de experiencias más abiertas, y ellos propusieran ejemplos de las cosas que se podrían hacer. Para que me entiendan, si por ejemplo estamos en un territorio, o no, estamos en las estaciones del año, estas son las 4 fases, porque esta forma del cultrún, el número 4, es súper relevante en la cultura mapuche. Por ejemplo, si hablamos de las 4 estaciones, y nosotros le pasamos a los niños todas las fichas de aves, nosotros podríamos preguntarle a ellos, ¿en qué estación del año ustedes creen que estas aves se reproducen? Y los niños, entre los conocimientos que ya tienen, entre su hipótesis, van a poder posicionar las distintas aves en las distintas estaciones, y después vendría, obviamente, ese diálogo donde nosotros vamos a tener que investigar, vamos a tener que buscar en fuentes bibliográficas, o a lo mejor vamos a tener que recurrir también a los saberes locales, a las ñañas, a los papás, a los abuelos, y después ver si nuestras hipótesis se parecían
si las conclusiones se parecían a nuestras hipótesis, podemos comprobar, y esa sería como el primer camino para la educación en ciencias que nosotros queremos proponer, que sea más pertinente, más contextualizada con el territorio. Los resultados de este proyecto, que fue un proyecto Explora, nosotros hicimos este kit, lo ocupamos en 8 escuelas, y en el sitio, que también les vamos a compartir al final de la presentación, están todos los resultados y los ejemplos de los proyectos y temáticas que se investigaron en cada una de estas escuelas con las cuales participamos, con estos profesores. Ustedes pueden bajar el manual de transferencia, donde se explica, obviamente con mucho mayor profundidad, los fundamentos y las potencialidades de este material. Y también el material descargable está completo, ya las fichas que nosotros, las guías que les contaba al comienzo, pero también ustedes pueden descargar los distintos tableros, las distintas especies, están todos ordenaditos en PDF, material que después pueden recortar junto con sus estudiantes, pegarlos sobre cartón o plastificarlos como quieran y utilizarlos en las aulas. Y eso es. Muchas gracias por la escucha y después nos volvemos a encontrar en la conversación. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo Gutiérrez. Recuerden que al finalizar las 2 exposiciones vamos a abrir un espacio para conversar, para plantear dudas si es que tienen. Así que ahora quiero darle el espacio a Pablo Escobar, investigador del Centro de Desarrollo de Tecnología Inclusiva de la Universidad Católica, para que pueda presentarnos Rakin. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias también a los asistentes, ¿verdad?, a esta instancia. Para mí un gusto poder estar con ustedes en esta tarde, ¿verdad? Como decía Carla, estamos terminando con el semestre, ¿verdad? Ya de repente andamos todos con la pila media baja, pero bueno, aprovechar cualquier instancia para seguir aprendiendo y sobre todo, yo creo, conociendo cosas, ¿verdad? Bueno, como les contaba Pablo, yo vengo de CDTUC y vengo a contarles acerca de esta aplicación, que es una app que surge en el contexto de un problema bien grande, ¿no? Y es este problema de las brechas en el desempeño de las matemáticas diferenciadas por género, ¿no? Me imagino muchos de ustedes saben cómo lamentablemente consistentemente a muchas niñas, no solamente en Chile, sino que en muchos países, les va muy mal en matemáticas. Y el tema de las investigaciones nos van planteando es que claramente las diferencias en el desempeño no se deben a diferencias cognitivas, ¿cierto? No se deben a desarrollos diferenciados, ¿verdad? Sino lamentablemente y de manera muy especial a los sesgos que existen en la manera en la cual se enseñan las matemáticas, diferenciándose entonces a favor de los niños y lamentablemente entonces en contra de las niñas, ¿no? Entonces, revisando la literatura con respecto a cómo es que podemos nosotros ayudar a disminuir estas brechas con respecto al desempeño de las matemáticas, nos encontramos con una forma muy interesante que puede ayudar es que desde etapas muy tempranas en el aprendizaje de la matemática, nosotros pudiéramos dar oportunidades de aprender esas bases matemáticas libres entonces de sesgo. Es decir, una forma a través de las cuales podemos nosotros comenzar a reducir las brechas en el desempeño matemático es comenzar entonces a intervenir especialmente en aquellas habilidades cognitivas precursoras del aprendizaje de las matemáticas, muy especialmente entonces desde la etapa parvularia, precisamente entonces para que los niños puedan tener entonces oportunidades más adecuadas, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que nosotros hicimos fue desarrollar una aplicación basada sobre todo entonces en poder potenciar y estimular estas habilidades que sabemos son precursoras de la habilidad matemática, es decir, aquellos conocimientos que los niños y las niñas tienen que poseer antes incluso de que se les enseñe la matemática formal, ¿cierto? Además, bueno, la idea de esta aplicación es que efectivamente sea una aplicación libre de sesgos de género, en el mismo contenido en el cual que va a estar en la aplicación, pero muy especialmente también entonces en el diseño, y no solamente en el diseño ya hablando de los colores, sino también, por ejemplo, en la manera en la cual la aplicación ha sido construida, es decir, desde la parte de la arquitectura propia de la aplicación,
Resulta que en temas de informáticos, pues existen también sesgos asociados al género en la manera en la cual se programa una aplicación. Entonces, lo que también nosotros hicimos fue asesorarnos con expertos en diseño de aplicaciones que precisamente entonces estuvieran libres de estos sesgos, ¿cierto? En general, entonces, esta es una aplicación que está pensada para poder estimular estas habilidades matemáticas en niños en edad parvularia. Y la idea es que esta aplicación pudiera ser utilizada por la mayoría de los niños y niñas chilenos, ¿cierto? De ahí que entonces lo que nosotros hicimos primero fue mirar las bases curriculares de la educación parvularia, de tal manera de poder desarrollar una aplicación que esté alineada precisamente a estas bases curriculares y pudiera ser entonces utilizada en esos contextos escolares. Adicionalmente, también necesitamos poder revisar algún modelo del desarrollo matemático, es decir, alguna teoría que nos diga, bueno, ¿cuáles son entonces las bases cognitivas necesarias para que los niños aprendan la matemática? Y además después, ¿cuáles son entonces estas habilidades o procesos matemáticos necesarios para que te pueda ir bien adecuadamente en este desarrollo? Y nosotros entonces utilizamos un modelo que es el modelo de las olas superpuestas, que es un modelo que una mujer alemana, Annemarie Fritz, está planteando, y es un modelo cognitivo muy interesante. Adicionalmente, bueno, pues nosotros también incluimos elementos inclusivos relacionados, como ya les he comentado, con el género, también con discapacidad, porque hemos pensado también una aplicación que cognitivamente no implique demasiada carga para poder ser utilizada, ¿cierto? Y también entonces pudimos incluir también elementos asociados también con la cultura. Porque la idea de la aplicación es poder estimular los procesos cognitivos a la base de la matemática formal, que pudieran ser entonces estas habilidades que aprendemos en la etapa preescolar, pero adicionalmente entonces cuidando estos componentes de género, mostrando, por ejemplo, cómo es que las mujeres han hecho aportes relevantes, no solamente a la matemática, sino también entonces a la ciencia en general, ¿cierto? Y por eso que también incluimos algunos aportes, más adelante les voy a mostrar, aportes de mujeres que han hecho a las ciencias, al conocimiento en el mundo, pues no solamente los clásicos, ¿verdad? Que uno siempre piensa en Marie Curie, sino que incluimos mujeres de distintas épocas y también, por ejemplo, de distintas latitudes. Y adicionalmente también incluimos algunos aportes de algunos pueblos originarios que también van a ser muy, muy, muy valiosos con respecto al desarrollo de la ciencia y de las matemáticas. Cuando estamos hablando entonces de estas habilidades cognitivas básicas y bases curriculares que van a ser necesarias que los niños conozcan para poder tener un adecuado desempeño matemático, pues en general los psicólogos cognitivos plantean que una de las principales habilidades precursoras de la matemática es el sentido numérico, la numerosidad. La numerosidad, este sentido numérico, es algo así como esta matemática la chunte. Es una habilidad que los seres humanos compartimos con otras especies animales. Los animales, por ejemplo, saben, ¿verdad?, dónde hay más, dónde hay menos alimentos. Un animal sabe, por ejemplo, si puede o no pelear contra otro animal porque es más grande o más pequeño, ¿cierto? Y no es necesario que lo tengan en una matemática simbólica, ¿cierto? Es una habilidad eventualmente innata que las especies animales desarrollan y que los seres humanos también tenemos. Nosotros como seres humanos, antes de que se nos enseñe la matemática formal, somos capaces de distinguir dónde hay más, donde hay menos entonces elementos. Lo que se ha visto entonces es que aquellos niños que tienen mejor desarrollada esta habilidad de la numerosidad, como la matemática la chunte, pues son aquellos niños que años más adelante, cuando ingresan a la educación básica, les va mejor entonces con la matemática, ¿ya? Adicionalmente, por ejemplo, también hay otras habilidades y que quizá algunos de ustedes acá presentes en esta charla recordarán, ¿verdad? Desde una perspectiva, por ejemplo, clásica piagetiana, ¿no? Y recuerden ustedes cuando Jean Piaget nos hablaba acerca de la importancia de la clasificación, la seriación, la conservación, ¿cierto? Y que eran estas habilidades que una vez que estaban consolidadas, permitían entonces a los niños arribar a la noción de número, ¿verdad? Me imagino que algunos de los asistentes recordarán las tareas clásicas piagetianas, ¿verdad? Y la idea es que, bueno, estas son tareas clásicas que claramente tienen un aporte sustancial al desarrollo matemático, ¿cierto? Y que nosotros entonces consideramos también en el diseño de las actividades que los niños pueden llevar a cabo entonces en nuestra aplicación. Obviamente también es muy importante para desarrollar el pensamiento matemático, habilidades lógicas, ¿verdad?
El tema, por ejemplo, de comprender los patrones, ¿no? Como una secuencia de objetos o de elementos, ¿verdad? Que se pueden ordenar dependiendo de algún determinado criterio, ¿no? Y que esto está muy relacionado, por ejemplo, entonces con la seriación, ¿no? Cuando nosotros seriamos los objetos en una serie, Piaget planteaba que, por ejemplo, los vamos a poner del más chico al más grande, o del más grande hacia el más pequeño, ¿no? Hacemos entonces una seriación en función de una diferencia, a diferencia de lo que ocurre cuando llevamos a cabo una tarea de clasificación, en donde más bien nosotros lo que hacemos es que organizamos a los objetos por un atributo similar, ¿verdad? Bueno, adicionalmente también es muy importante el desarrollo de estos cuantificadores que nos van a dar una idea acerca de las cantidades, usando, por ejemplo, relaciones de igualdad y de desigualdad entre los distintos, entonces, grupos, por ejemplo, de objetos, y no menor poder comprender también las nociones espaciales y temporales que incluyen, por ejemplo, el conocimiento de las formas, las posiciones relativas que tienen los objetos, las distancias y las relaciones entonces espaciales. En especial, cuando estamos hablando de este modelo de olas superpuestas, este es un modelo muy interesante porque eventualmente recupera esta noción clásica de etapa o estadio del desarrollo matemático, ¿no? Básicamente lo que está planteando este modelo es que nosotros lo que hacemos es que adquirimos los conceptos aritméticos iniciales en una secuencia sucesiva y jerárquica, en donde los nuevos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo no van a reemplazar a los conocimientos previos de una forma inmediata, sino que el anterior conocimiento como el nuevo, van a estar coexistiendo durante un tiempo en la medida entonces en la cual se van estos consolidando. Y esto entonces significa que los nuevos conceptos matemáticos que nosotros vamos a adquirir, pues se van a adquirir de una manera gradual, se van a estar entonces refinando y complejizando hasta realmente, por ejemplo, poderse convertir en completamente abstractos y sobre todo entonces eficientes para poder llevar entonces a cabo una mejor competencia matemática. Este es el modelo matemático de olas superpuestas, ¿ya? En el cual nosotros vemos aquí las distintas competencias matemáticas, desde lo básico, que además es una importante habilidad matemática básica, que es el conteo, ¿ya? Así como para la lectura es bien importante que los niños conozcan los nombres de las letras y los sonidos. Algo similar ocurre con la matemática cuando los niños se tienen que aprender los números. Incluso solamente los números como la recitación del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 10, ¿cierto? Desde ahí es una importante competencia matemática que es precisamente la base para el resto entonces de etapas posteriores del desarrollo matemático. Entonces, si bien partimos por el conteo, la idea es que progresivamente pudiéramos nosotros arribar hasta esta agrupación por subconjuntos u unidades iguales, que sería este nivel 6 del modelo que nos está planteando entonces Ana Marie Fritz. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer en esta aplicación, como está pensada para niños en edad parvularia, únicamente vamos a llegar a los 3 primeros niveles de este modelo, es decir, solamente hasta que los niños puedan comprender estas nociones de cardinalidad y descomposición, estas ideas de parte, todo, que eventualmente, por ejemplo, todavía en primer año básico los niños se están consolidando. Bueno, esta es una aplicación que muy bien también puede ser utilizada, no solamente con niños en etapa preescolar, sino también con niños que están en primero básico, precisamente consolidando muchas de estas habilidades, ¿cierto? Bueno, este es el mono que nos va describiendo cada uno de los niveles. Nosotros agregamos un nivel 0, que es precisamente este de las habilidades cognitivas básicas, y que entonces la idea es que esta aplicación tiene actividades que nos permitan entonces a nosotros poder estar estimulando cada una de estas habilidades específicas que tiene que ver entonces con cada uno de los niveles, ¿cierto? Y progresivamente entonces, a partir de que nosotros vamos consolidando los niveles previos, pues nos van siendo la base para seguir construyendo los que están más adelante, pero una vez que nosotros vamos avanzando, pues el anterior no se desecha, sino que al contrario, se comienza entonces a ser más complejo para poder entonces ir apuntando a consolidar entonces nuevos niveles que implicarían entonces una mayor competencia matemática. Bueno, esto es entonces Rakin, básicamente es esta aplicación en donde tenemos esto que va a ser la mesita de trabajo, que es propiamente la parte más, creemos nosotros, más importante entonces de esta aplicación, porque es precisamente el espacio a través del cual nosotros vamos a poder estar estimulando todas estas habilidades que vimos en el diagrama anterior.
Adicionalmente, también la aplicación tiene unos juegos, que la idea es que también estos juegos son muy sencillos. Realmente no nos metimos mucho al desarrollo de los juegos porque, como dicen, es complicado ponerte a Sansón con las patadas, ¿no? A Sansón con las patadas, ¿no? Porque claramente la gente que desarrolla videojuegos le mete muchísima plata y son unas cosas impresionantes. Nosotros no teníamos los suficientes recursos para hacer algo a ese nivel, pero sí pudimos desarrollar algunas cosas muy básicas, pero también entonces entretenidas. Como les había contado, también está la sección de las biografías de aportes de mujeres a la ciencia y una interfase también relacionada con estos saberes entonces ancestrales. Bueno, les voy a mostrar entonces la mesita de trabajo, ¿cierto? Este es entonces el corazón propiamente de Rajín. Nosotros tenemos estos que son los estímulos, que son imágenes y a través de las cuales nosotros podemos estar trabajando las distintas habilidades. Estos estímulos nosotros los podemos poner ordenados o los podemos desordenar en el espacio. La idea es que podamos duplicar o podamos también, por ejemplo, agrandar cada uno de estos estímulos, ¿sí? Y también los podemos achicar para poder comenzar a hacer estas comparaciones, ¿verdad? Con respecto a los tamaños, por ejemplo, que nos permitan seriar. Tenemos herramientas como puede ser este lápiz, que nos va a poder entonces ayudar a hacer trazos. Podemos también cambiar, ¿verdad? Los colores, puede ser un solo objeto o de todos. 4, Ese número de ahí van a ser muy 1, importantes porque 2, precisamente nos van a 3, permitir 4. poder estar estimulando estas habilidades entonces de conteo y conocimiento de la recta numérica. Podemos también dividir la pantalla para poder hacer distintos subconjuntos, por ejemplo, dividir en dos. Yo puedo crear distintos grupos y poder hacer, por ejemplo, comparaciones de relaciones de igualdad. Y si quiero cambiar la actividad, puedo utilizar la bomba. También tengo esta herramienta de conteo, pero es para el conteo continuo y también para el conteo discontinuo, que son también habilidades precursoras matemáticas muy tempranas y necesarias para poder entonces comprender este concepto de número. Adicionalmente, como les contaba, fíjense, aquí están los juegos, ¿ya? Que les voy a mostrar, esta es... Completa el patrón con la figura que corresponde. Fíjense, este es juego para patrones, ¿verdad? Ordena los elementos lo mejor que puedas. Este es otro juego, ¿verdad? Para clasificación. Toca el grupo que tiene más. Obviamente esto es solamente el mostrarles nada más el primer ítem, pero estos juegos lo que van haciendo es que dentro de ellos cada vez se van haciendo también más difíciles y poder, por ejemplo, hacer las seriaciones o la distinción entre las cantidades conforme van avanzando los ítems, pues estas se van haciendo más difíciles. Dale a la ballena el plato con más comida. Este es de numerosidad. Pon los alimentos que faltan para alimentar a cada animal. Ya, para completar la cantidad, ¿verdad? Cuatro, y hay dos, parte, Arrastra los elementos que faltan para que haya la misma cantidad a ambos lados de la balanza. Para establecer entonces la igualdad, ¿cierto? Bueno, está también esta de los saberes ancestrales. Ya no me voy a detener tanto con ella, tampoco con las biografías. Les voy a mostrar mejor algunas actividades por nivel. Por ejemplo, fíjense en algunas actividades en nivel 0 que uno puede hacer con la aplicación. Por ejemplo, completar patrones, ¿no? Yo entonces descargo los estímulos y entonces veo de las alternativas cuál es la que mejor me permite completarlos, ¿no? Hacer ejercicios de clasificación, ¿no? Según los atributos, en ese caso los colores, o hacer esta seriación por el tamaño, ¿no? Y las puedo estar ordenando por alguna de sus características, ¿cierto? Por ejemplo, con el nivel 1, algunas actividades que yo puedo realizar son, por ejemplo, 5, esta asignación de correspondencia 1 a 1, ¿no? 2, 3, 4, 5. Ya ahí está, ¿no? Ya la pude hacer entonces esta correspondencia 1 a 1, ¿no? Puedo, por ejemplo, utilizar 2, las dos herramientas. 3, el 4, conteo y la recta numérica. 5, y lo puedo ir, por ejemplo, entonces 6, denotando. 7, 7. ¿Verdad? Fíjense ahí, determinar cantidad por elementos de conteo, ¿no? En dónde hay más o en dónde hay menos, ¿no? Bien, básicamente la idea, y ya con esto voy terminando precisamente para dejar más espacio para el tema de ir compartiendo las preguntas y los comentarios. Básicamente la idea entonces de Raquín es que tú tengas un escritorio
a través del cual tú tengas un conjunto de herramientas y de estímulos y con ellos tú puedas estar generando entonces montones de actividades. Esta es una aplicación que está pensada para que los niños la utilicen junto a un mediador, ¿ya? Los juegos, claramente los niños pueden entretenerse solos, pero la idea no es utilizar la herramienta como un medio de entretención, sino más bien poderlo utilizar para potenciar entonces estos aprendizajes y está pensada para ser utilizada entonces con un mediador. Adicionalmente, también cuando uno descarga la aplicación, uno también puede descargar un manual en el cual se detallan alrededor de 80 actividades distintas que se pueden llevar a cabo y están descritas paso a paso y como es, por ejemplo, un papá que quizá no tenga muchos conocimientos matemáticos, bueno, puede descargar entonces esta guía y poder entonces acompañar a su hijo en la realización de estas actividades. Esta es una herramienta completamente gratuita, no hay necesidad de pagar absolutamente nada. Tuvimos muchísimo cuidado en temas del desarrollo, que no es una aplicación pesada, no pesa nada, se puede utilizar sin internet, la única vez que te tienes que conectar a internet es para poderla descargar, está disponible también para todas las plataformas, ustedes pueden descargarla en cualquier celular, puede ser Android, puede ser esta cosa de iOS, pueden descargarla también en la tablet, la pueden descargar en Windows para el computador o en la otra de la manzanita, ¿ya? Eso entonces en general, así que mejor entonces ahora pudiéramos conversar más bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora voy a proceder a pegarles las aplicaciones en el chat, si me dan un par de segunditos. Y mientras tanto, para que puedan ir revisando las plataformas y, por supuesto, que planteen sus comentarios, dudas, en caso de que las tengan. Así que voy a activar el micrófono para que puedan hacerlo por ustedes mismos, si es que quieren hacerlo, para que puedan hablar con nuestros expositores. Ahí tengo una pregunta que alguien me preguntaba el nombre de la autora del modelo. Se llama Ana Marie Fritz y el modelo se llama modelo Marco D. Acabo de pegarles en el chat los dos recursos para que puedan ver los sitios web respectivos. Como ya saben, ambos recursos son de acceso gratuito. Tanto el software como el recurso Eputrokin Kimun pueden ocuparlo en sus distintos espacios educativos sin ningún problema, para lo cual evidentemente también pueden consultar directamente a los equipos de investigación para tener una mediación más profunda y tener más, digamos, más conocimiento respecto a su uso. Además, mencionarles que estos recursos, el día de mañana vamos a enviarles un correo con la grabación y con el enlace a los recursos por si alguien no pudo llegar o si se les pierde el enlace que está pegado en el chat. Sí. Ojalá ya los estén descargando, ¿eh? Son súper claro, rápidos de descargar, ¿eh? No pesan nada, ¿eh? Perfecto. ¿Alguien tendrá más consultas respecto a estos recursos, al trabajo que realizan los equipos de investigación? Sí. Bueno, yo quiero comentar, aprovechando el espacio, la idea es poder desarrollar una aplicación, pero que sea lo suficientemente flexible para que te permita hacer montones de cosas, ¿no? Porque cuando uno busca recursos de aplicaciones de matemáticas, pues todas terminan siendo, rápidamente los niños se aburren, ¿no? Porque son bastante predecibles en términos de que tienen exactamente siempre la misma secuencia, ¿no? Entonces, claro, al inicio pueden ser muy entretenidas, pero después de una semana, semana y media, ya perdieron la gracia, ¿no? Porque ya se la saben de memoria. Entonces, claro, lo que nosotros hicimos aquí fue precisamente más que hacer una aplicación lineal, mejor dar herramientas o el recurso para que se puedan hacer más, o sea, dar la posibilidad de potenciar entonces la utilidad que pueda tener, ¿no? El tema, por ejemplo, de simplemente la opción del lápiz, a los niños les encanta estar utilizando la pantalla y estar ahí incluso dibujando, ¿no?
y eventualmente eso ya puede ser un pretexto para ir metiendo entonces estas pequeñas nociones matemáticas, ¿no? Algo muy importante también entonces esta que pueda ser multiplataforma, en CEDETI estamos muy contentos porque realmente es nuestra primera aplicación multiplataforma. Generalmente antes nuestros desarrollos eran pensados solamente para un PC, ¿no? Pero el tema es que ya no solamente, ya de repente hay un montón de gente que ya no tiene un PC, ¿no? Entonces, eventualmente decíamos, pues un tablet. Las tablets tampoco no todas las personas las tienen, ¿no? Entonces un celular, y claro, ¿no? Y vamos a desarrollar entonces para la mayoría que es el Android, pero dicen, oye, pero es que yo tengo iPhone. Entonces, bueno, la idea es entonces realmente hacer una aplicación inclusiva, incluso también entonces en el acceso, ¿no? Y que entonces tú puedas acceder a nuestra aplicación con independencia del sistema o el tipo de dispositivo que tú estás utilizando. Acá tenemos una pregunta por parte de Sandra Palma, que es para Pablo Gutiérrez. Ella, bueno, es fonoaudióloga, docente de la UC y quisiera saber cómo vino el impacto de la primera aplicación, Eputroquín Kimon. Porque entiendo realizar la investigación-acción en su puesta en marcha. Sí, en este caso, en el sitio web que compartió Pablo, ahí tú puedes ver los resultados de proyectos que se generaron a partir del uso de estos dispositivos lúdicos. Porque con los estudiantes en el fondo hicieron con las temáticas y las especies, empezaron, por ejemplo, ahí hay un caso de un colegio que se preocupó de que en su entorno cercano las plantas medicinales estaban desapareciendo, o ya habían muchas que ya habían desaparecido, que eran como especies muy clásicas del entorno antes de tanta intervención humana. Y lo que hicieron entonces ellos fue una investigación basada en el territorio. Pudieron comprobar si las especies que ellos decían que habían medicinales estaban antes en el lugar. Hablaron con gente antigua del sector, hablaron con una machi también que estaba ahí, y pudieron terminar haciendo un proyecto que beneficia a la comunidad, y lo que hicieron fue que en la escuela crearon una huerta medicinal, y también los estudiantes hicieron como estos como match entre para qué sirve cada una de las plantas medicinales que estaban en el territorio, y la comparaban también con información que encontraron de distintos médicos de las postas rurales y de los CEFAM. Y, por ejemplo, para el dolor de cabeza tenéis paracetamol o abrazar una mata de ruda, por ejemplo. ¿Ya? Y así como para dolores estomacales, dolores musculares, acidez, etcétera, una serie de limpiar riñones, etcétera. Entonces lo que hicieron fue que la escuela, estas son cosas bonitas que pasan, que la escuela se transforman en núcleos comunitarios. Entonces la gente del sector puede ir a buscar medicina natural y ancestral al colegio, sabiendo muy bien cuáles son todos sus beneficios. Ese es uno de los ejemplos de los proyectos que se levantaron con el uso de este material. Muchas gracias. Gracias, Pablo Gutiérrez. Tenemos un par de preguntas para Pablo Escobar sobre Rakin. El primero de ellos en relación a la implementación y la aplicación de Rakin para niños y niñas con trastorno de espectro autista. Y aprovecho de hacer la segunda pregunta, que era si fue probada Rakin con estudiantes, si se pudo evidenciar algún impacto con respecto al no uso de la plataforma. Claro, muchas gracias. Muy buenas preguntas. No hemos hecho todavía el estudio de impacto. Precisamente estamos pensando a partir del próximo año. Vamos a hacer un pequeño estudio precisamente para evaluar la efectividad de la herramienta. Y claro, ¿no? Porque la idea es poderla ampliar y efectivamente también contar con evidencia de que efectivamente puede funcionar para estimular estas habilidades matemáticas, ¿no? De ahí que estamos ya en esta planificación e incluso pensamos, vamos a hacer
este trabajo entonces para el primer semestre del próximo año. Con respecto a población con TEA, tampoco lo hemos probado, también estamos muy interesados. Lo que hemos recibido comentarios, eso sí, también nos gustaría a algunos de ustedes que pudieran descargar la aplicación en sus colegios y eventualmente también nos pudieran después contar acerca de sus experiencias. Por lo que nos han contado, ha funcionado, ¿ya? Pero por eso nosotros queremos llevar a cabo el estudio y obviamente ojalá también con población con algún tipo de atipicidad, como por ejemplo niños con discapacidad intelectual, niños dentro del espectro, para poder entonces recoger evidencias acerca de la efectividad que puede tener entonces esta herramienta. En términos concretos, no está tan pensada como este modelo clásico. Es más bien, yo creo que va a estar muy metida con el tema del mediador. Yo creo que mucho de la efectividad de la herramienta depende muy fuertemente del mediador. ¿Ya? Aquí yo creo que un profesor que tiene conocimientos o que tiene bastante formación ahí en la matemática, yo creo que también la aplicación le puede ser bastante útil. Donde le queremos apuntar un poco es a hacer más complejos los juegos, precisamente para que en los juegos podamos ver si es que pudieran tener entonces un efecto en el desarrollo matemático temprano. Bueno, leeré un comentario que dejó Patricia Alvarado, quien es coordinadora del área de interculturalidad de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, quien quiere agradecer a ambos expositores e investigadores por el tremendo aporte en función de disminuir las brechas que se presentan tanto para las diversidades culturales como de género, y que están presentes en la educación formal desde etapas tempranas. Gracias como profesional y como mamá de una niña de 4 años por aportar en la democratización del acceso a estos recursos. Bueno, ¿alguien más tendrá consulta respecto a los recursos? Recuerden que les vamos a enviar más información para que puedan verla en detalle, así como también para que puedan conocer otros recursos que se han generado desde la Universidad Católica para apoyar el aprendizaje en sus distintos niveles. Claro. Bueno, en ese sentido, Pablo, Raquín surge o es inspiración en un desarrollo previo que es la mesita, que precisamente el concepto de escritorio virtual nosotros lo desarrollamos inicialmente con esa aplicación que es la mesita, y que la mesita básicamente es para la estimulación de habilidades de lectura, y que en su origen la mesita estaba pensada para niños con síndrome de Down, ¿no? Ustedes saben las dificultades que tienen los niños con síndrome de Down para poder adquirir la lectura. Entonces la idea de la mesita era precisamente esa, poder estimular habilidades precursoras tempranas de la lectura a través nuevamente de este escritorio virtual. Y bueno, esa aplicación sí pudimos hacer estudio de efectividad y encontramos que los niños, ¿verdad? Que habían obtenido entonces una mejoría en su habilidad lectora luego de haber estar utilizando esta aplicación de la mesita, que también es gratuita, y también los invito, de una vez que descarguen Raquín, descarguen también la mesita, y que básicamente es también ese mismo principio. Perfecto, Pablo Escobar. Bueno, Pablo Gutiérrez, Carla. Al parecer no tenemos más consultas, más dudas, así que quiero aprovechar nuevamente darles las gracias a todas las personas que prestaron atención, que nos acompañaron durante este taller. Recordarles que les vamos a enviar la información por correo electrónico, y también este taller está siendo grabado para que puedan acceder a él próximamente si es que desean. Nuevamente muchas gracias, Carla, por permitirnos estar en este espacio, y espero que nos podamos encontrar nuevamente con todas las personas acá presentes en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, chao. Chao, gracias.